¿cierto? Entonces establecía cuáles eran las líneas formales que se debían tener, es decir, si necesito comunicarme con alguien, es a través, sí, solo sí, de esa línea telefónica, si lo hago obviamente por el tema de la comunicación vía telefónica. Reuniones de seguimiento técnico, entonces establece cuál era el mecanismo, que incluía hacer una reunión de ese tipo, cómo se hacía y el protocolo. Entonces, por ejemplo, decía que aunque esas reuniones ya estaban preestablecidas, el proveedor en nuestro caso era responsable de confirmar la fecha, el lugar, la hora y la agenda a desarrollar en cada reunión a través de un correo electrónico que se debía enviar 2 días de anticipación a la fecha de reunión. Y cada miembro, incluido como destinatario, debía confirmar la recepción del mensaje y su asistencia a través de los canales oficiales de comunicación. Entonces era muy generalizado, porque decía, cuando usted envía un correo, el protocolo es, usted envía el correo, del otro lado debe haber una respuesta formal de esa persona que efectivamente va a asistir, no lo puede enviar en cualquier momento, tiene que enviarlo como mínimo con 2 días de anticipación a que se dé el evento. Y pues obviamente quiénes eran las personas, si iba a solicitar un aplazamiento, una cancelación, etc. Reuniones de comité coordinador, ¿qué implicaba la reunión? Reuniones del comité técnico, ¿qué implicaba la reunión? Reuniones extraordinarias, ¿qué implicaba la bendita reunión? Protocolo de comunicación para situación de crisis, entonces definía lo que era una situación de crisis, ¿cierto? Que era no entregar el producto, no emitir observaciones, cambio de miembros del equipo de trabajo, situaciones coyunturales, productos que no fueran aprobados, desacuerdo en el desarrollo técnico del proyecto, cambios en los requisitos del sistema, retraso en actividades interrelacionadas, y establecía el mecanismo para escalar ese tipo de cosas. Y ya en el día a día establecía cómo era el mecanismo de seguimiento y control. Entonces establecía que, por ejemplo, se hará un monitoreo 3 veces al día en el canal de correo electrónico para garantizar la respuesta oportuna entregable o a requerimientos oficiales de las partes. Entonces una regla de juego era que uno mínimo 3 veces al día tenía que revisar el correo cuando llegaba, al mediodía y en la tarde, para garantizar que cualquier correo que hubiera entrado en esos espacios fuera correctamente contestado. Eso es básicamente las reglitas de juego de lo que era el plan de gestión de las comunicaciones. ¿Listo? Y eso estaba soportado en una matriz de comunicaciones. Esta matriz tiene 8 hojas. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hacía? Por cada uno de los roles, que más que lo que dice, me interesa es como la forma. Entonces aparecía quién comunicaba la situación, ¿cierto? Entonces aquí podía estar el equipo técnico del proyecto, el gerente del proyecto, el sponsor, quien fuera. ¿Qué comunicaba? Entonces, ¿qué era relevante desde el punto de vista de la comunicación? Actividades realizadas, actas de entrevista, el listado de los sitios web y los distintos productos técnicos que se habían identificado. ¿A quién se lo comunicaba? Entonces, la mayoría de la información o era dirigida al equipo, al líder técnico del proyecto, ¿cierto?, que sabía de los sistemas de información, o era dirigida al director del proyecto como elemento final para la gestión, ¿cierto? ¿Cuál era la fuente de esa información? Entonces, en este caso, la fuente era o el proveedor, o el cliente, o la interventoría, ¿cierto? Entonces, aquí no los teníamos desde el punto de vista Pedro, Juan, María, ya lo teníamos identificado aquí como error, sino establecíamos cuál era la fuente de información. Entonces, esto puede venir del proveedor, puede venir del cliente, o puede venir de la interventoría. El siguiente aspecto relevante dentro de la matriz era la forma en que yo comunicaba esa información. Entonces, esa información podría ser oral, podría ser escrita, podría ser formal o podría ser informal. Y fíjense que yo puedo tener varias combinaciones. Puede ser que la comunicación sea escrita pero sea informal, o puede ser escrita pero formal, ¿cierto? Dependiendo pues como la rigurosidad que tenían ahí. Lo otro tenía que ver con la periodicidad. Entonces era cada cuánto nosotros generábamos esa información. Entonces había la posibilidad de generarla de forma única, de forma diaria, de forma semanal, de forma quincenal, de forma mensual, o información que se generaba de forma esporádica. Lo siguiente era el medio que nosotros íbamos a utilizar. Entonces iba a ser o el correo electrónico, o iba a estar en el repositorio, que era la base de datos, o podía ser también información que yo transmito vía telefónica. Si la información era interna o externa, desde el punto de vista del proyecto, y la confidencialidad de la información, si esa información era pública o era privada, ¿cierto? Porque por allá vimos que si efectivamente la información
privada, se requiere un mecanismo o alguien que avale de forma explícita que se va a comunicar esa información. La estructura es la misma, lo que cambia son los entregables y quién lo hace. Entonces estaba lo que hacía un analista de sistemas, que era un pocotón, lo que hacía el arquitecto, lo que hacía el de pruebas, lo que hacía el líder técnico, y todo esto que van a ver de aquí para abajo es lo que hace el gerente del proyecto. Entonces era esta hoja, más esta, tanto el gerente del proyecto de allá como el gerente del proyecto de allá. El asistente administrativo, lo que hacía el cliente, lo que hacía el interventor y el comité coordinador. Entonces, dependiendo del contexto, eso es un plan de comunicaciones junto con la matriz. Este ya está en el repositorio en el caso de estudio. Se llama UAS. Empieza UAS, matriz de comunicación, y UAS, plan de comunicaciones. ¿Por qué creo que no funciona? Les estoy mostrando un ejemplo de lo que es un plan de gestión de las comunicaciones. Y en la clase anterior les dije los atributos que tenían que tener un plan de comunicaciones. ¿Por qué no funcionó? Demasiado complicado. En vez de facilitar la comunicación, la entorpece. ¿Por qué? Porque si para cada escenario de comunicación yo tengo que venir a mirar cuál es el protocolo para hacer una llamada, para contestar un correo, que no hay comunicaciones informales, sino que todo tiene que ser la formalidad y todo tengo que dejar evidencia de la comunicación, eso algunas veces entorpece. Este proyecto era un proyecto muy corto, duraba más o menos 5 meses. ¿Y cuánto tiempo? Estos son 17 hojas y 17 hojas de carne. O sea, si ustedes ven, esos son párrafos y párrafos y párrafos. ¿Cuánto creen que nos demoramos nosotros haciendo un documento de 17 hojas? Porque a veces uno dice, no, es que el documento es largo, pero lo que tiene son listas de chequeo, tiene viñetas, o tiene identificación de la probabilidad, alto, medio, bajo, medio alto, muy alto y extremadamente alto. Y ahí se le puede dar un párrafo. Pero aquí son párrafos completos, que ese documento por lo menos se revisó unas 12 veces. Casi, de un proyecto de 5 meses. Es un documento que no le genera valor o no le generó valor al proyecto, aunque metodológicamente tiene todo lo que debe tener un plan de gestión del proyecto, está muy detallado, pero el hecho de que esté muy detallado no quiere decir que funcione, y eso pasa muchas veces en muchos documentos de gestión de proyectos. El documento no sirve porque entreguen un plan de calidad de 250 hojas, carreta, ¿cierto? Puede funcionar por media hoja, y si por media hoja funciona y queda suficientemente claro, más que suficiente. Sí debe tener unos elementos mínimos. Aquí tenía los elementos, pero era demasiado detallado, demasiado denso y no facilitaba la interacción entre los equipos de trabajo. Uno como identifica hasta qué punto sabe hasta dónde se va, que no pierda tiempo en este caso. Ahí es donde el gerente del proyecto tiene que mirar y balancear las necesidades del proyecto. Yo no sé si aquí alcanzamos a ver esa advertencia que nos da el Facebook, donde dice que es responsabilidad de cada gerente de proyecto y su equipo de proyecto el determinar el nivel de intensidad y de detalle que van a tener los procesos de gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque la metodología o la buena práctica lo que define es en términos generales para cualquier proyecto el deber ser, pero es responsabilidad de cada gerente de proyecto de alguna forma modular todo eso que está ahí. Si no, nos va a salir un documento de 137 hojas en la planeación para un proyecto de 40 horas que no nos va a servir. Por eso la gerencia de proyecto todavía no es algo que esté acabado de inventar en el sentido en que uno quisiera que eso fuera una receta de cocina. Pero si fuera una receta de cocina, eso lo podía hacer cualquiera y no se necesitaban gerentes de proyecto. Si fuera un checklist, cualquiera lo pudiera seguir. Porque el Facebook le da toda la cosa, pero a la vez le dice, usted es el que sabe. Usted es el que debe de esa cantidad de cosas que le acabo de decir que tiene que tener, con qué nivel lo tiene que colocar usted en el proyecto. Entonces es la experiencia la que le va diciendo a uno qué cosas son no negociables, inamovibles desde el punto de vista de la gestión, y cuáles cosas no me tengo que desgastar tanto, no tengo que tener unas reglas de juego tan específicas. En el proceso más largo de comunicación que ustedes tenían en el organigrama, ¿cuál era
Fácilmente 4 o 5 días porque la radicaban. Y un proyecto de 5 meses era la muerte. ¿Sí? Entonces uno tenía, cuando hacía esas solicitudes de información, uno iba con media resma ya para que me contesten todo este bloque de cosas y ojalá no haya una segunda, porque era así. Entonces tocaba entregarse, no era solamente enviar el correo, tocaba radicarlo en la oficina y ellos a su vez contestaban ese radicado en la oficina de la universidad para que se lo entregaran al equipo. Funcionábamos como islas, ¿cierto? No funcionábamos como equipo. Y eso también, digamos que fue una fuerte, pues una causa muy grande para que ese proyecto terminó, pero terminó pues con lo justo, el cliente no satisfecho, porque sentía que no avanzábamos a la velocidad que él quería, y estaban con un consultor que lo que privilegiaba era la metodología. Para él el fin era la metodología, entonces exigía 258 formatos diligenciados con 72 ítems cada uno, lo más completo posible, para definir que llevaban metodología. Pero el proyecto le valía 5 si el proyecto avanzaba o no avanzaba, si el plan funcionaba o no funcionaba. Lo que él decía es: tengo un plan de gestión de las comunicaciones y el plan se cumple. Cuando a veces la solución más simple era hablar directamente con la persona. Pues para que no vamos a esperar 3 días con una pregunta tonta de 2 pesos, que si no me está dejando fluir el proyecto, pero contestándome las demora 5 minutos. En esos planes de comunicaciones uno puede hacer como comunicación urgente o comunicación, no sé, prioritaria o lo que sea. Claro, y aquí también lo había un comité extraordinario, pero ese comité extraordinario solamente aplicaba bajo las causas de lo que era un proyecto en crisis, tocaba solicitarlo con un día de anticipación y bajo disponibilidad de las agendas de los que uno estaba solicitando, toda la cosa. Tenía que estar la interventoría, no nos podíamos reunir solos, entonces tenía que estar la interventoría, y si la interventoría no podía, entonces tocaba aplazarlo. Igual, pues una cosa de urgencia dice, si una cosa de urgencia se me vuelve que tengo que esperar por lo menos día y medio para que me den la respuesta, eso no es de urgencia. Pues es menos que los 3 días, pero no es urgente, pues. Entonces se los coloco ahí simplemente para que vean que no necesariamente el hecho de que esté completo quiere decir que es útil. A veces puede estar muy completo, pero no ser útil en el contexto. Posiblemente, no niego que en otro contexto pueda servir. En un contexto de un proyecto más grande, que sea más formal, que tenga más entregables. ¿Claro? Más el tiempo, ¿cierto? Pero para un proyecto tan pequeño no deja que el proyecto respire. Y así pasaba con todo. Plan de gestión de riesgos, la identidad del plan de gestión de riesgos de los 70 y no sé cuántos riesgos que vivían acá, todos había que priorizarlos, hacer absolutamente todo eso que ustedes están haciendo con nosotros, pero multipliquen eso por 20 por 30. Y eso no le genera valor al proyecto, ¿cierto? El cliente que lo que quería era un sistema de información, pasaron 6 meses, no lo tenían, pasaron 7, pasaron 8, eso sí, los formatos completamente diligenciados, empapelados, project de pared a piso, de cómo estaba funcionando el proyecto, indicadores, dashboards, semáforos, informes de avance, informes de gestión, actas de seguimiento, y el proyecto llevado. O sea, la metodología en sí mismo se les convirtió en un fin y no en un medio. Entonces se los dejo ahí. De ahí miren que pueden sacar para su plan de gestión de comunicaciones la estructura del plan, que la tienen en la presentación, son estos ítems que acabamos de ver, ¿cierto? Y si quieren, no es una camisa de fuerza, solamente para que lo tengan de referencia, en la carpeta de formatos tienen una plantilla de plan de gestión de las comunicaciones. ¿Cierto? Que tiene ese plan, el nombre del proyecto, los integrantes, la matriz de comunicaciones, cuáles son los canales de comunicación, la guía para eventos de comunicación, los procedimientos para tratar polémicas, el procedimiento para actualizar el plan, las guías para documentación del proyecto y la guía para el control de oraciones.
Entonces no es más que un documento pro forma donde supuestamente lo que está en azul es lo que uno diligencia: el glosario, un resumen del proyecto, la matriz de comunicaciones, los canales de comunicación que voy a utilizar, cuáles son los eventos, procedimientos para tratar polémicas, el procedimiento para realizar el plan de gestión de las comunicaciones, las guías de codificación de los documentos y las guías para el control de versiones. Y está acompañada de una matriz de comunicaciones. ¿Qué tiene esa matriz? ¿Quién es el responsable de emitir la comunicación? ¿Qué se comunica? El propósito de la comunicación, el receptor de la comunicación, el medio, la frecuencia y el tipo de comunicación. Entonces, para que la tomen de guía, crucen esto contra lo que se les está pidiendo en la presentación y simplemente ajusten lo que les haga falta. Preguntas del plan. Ustedes verán si se publican haciendo uno de 17 hojas. Yo se los pongo de ejemplo. Ese está bien hecho, está completo, tiene de todo, tiene de más. Si en 2 hojas son capaces de escribir lo que les estoy pidiendo, perfecto. No se compliquen. Aquí hay que ser muy práctico. Pero deben tener los atributos mínimos de un plan. ¿Cómo lo escriben ustedes? ¿Perdón? Hay que juntar plantillas del tipo de comunicación. No, solo lo nombraron. Les dicen informe de avance. Pero lo nombraron. Sí, no es que tengan que hacer el cronograma, ni una foto o algo de lo que sería, o un esbozo de lo que sería. No, pero ahora en la vida real sí. Y el informe se hará siguiendo este formato, y el informe será, o el cronograma será siguiendo este. Preguntas del plan antes de cerrar, para salir a pasar al siguiente. ¿Perdón? ¿Cuál? Las plantillas sí. Pero la presentación no. La presentación no, ahorita la monto apenas la termino. Como no será que la montamos, ya nos falta un pedacito y arrancamos con los ejercicios. Entonces, si quieren ahorita en el break, no la llamamos. Yo creo que de aquí al break ya termino el pedacito. Me acuerdan, por favor, que no me pasen lo de calidad, porque se me pasó lo de calidad y la monté, pero la monté a mitad. Entonces me acuerdan que no me dejen sin que monte la presentación, por favor. Me acuerdo. Bien. Entonces digamos que siguiendo con nuestro caso, Sebastián lo que había hecho era identificar como las características de ese plan de trabajo, esos atributos que se necesitaban identificar para poderse comunicar. Y eso se hacía en tiempo de planeación, ¿cierto? En tiempo de planeación, si se dan cuenta, todas las áreas de conocimiento, lo que yo estoy entregando es un plan, unas reglas de juego de cómo voy a gestionar los riesgos, de cómo voy a gestionar la calidad y en este caso de cómo voy a gestionar las comunicaciones. ¿Listo? Luego de que Sebastián ya tenía el plan, él entendió que necesitaba garantizar que la recopilación, la creación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y disposición final de la información del proyecto fueran oportunos y adecuados. En otras palabras, garantizar que el plan se cumpliera. El plan que decía, todo eso que está viendo arriba, quién envía qué, en qué momento, a quién se lo envía, con qué periodicidad, en qué formato, etcétera, cuál medio, etcétera. Pero eso es simplemente un plan. Eso está escrito en el papel y el papel aguanta todo. Entonces, en tiempo de ejecución, Sebastián lo que necesitaba era garantizar que todas esas actividades efectivamente se realizaran de forma consistente. ¿Listo? El beneficio clave de hacer esa tarea era que se facilitaba el flujo de información eficaz y eficiente a lo largo de todo el proyecto, ¿cierto? Solo si se ejecuta de forma consistente el plan. Lo mismo les va a pasar con todos los otros planes. De nada sirve tener un plan de gestión de calidad que no se ejecuta. La calidad por sí sola no va a aparecer. De nada sirve tener un plan de gestión de riesgos si no se ejecuta de forma sistemática. Entonces, la pregunta es siempre, ¿qué insumos o fuentes debería considerar Sebastián para gestionar las comunicaciones del proyecto? Pues básicamente todo lo que llevamos hasta ahora. Entonces, desde el punto de vista del plan de gestión del proyecto,
el insumo fundamental va a ser el plan que se acabó de construir, porque ese tiene las reglas de juego de cuáles eran los mecanismos de comunicación, qué información se iba a transmitir, los responsables, hacia quién iban y los mecanismos de escalamiento. ¿Listo? Por otro lado, hay otros planes subsidiarios que también es importante tener en cuenta, como el plan de gestión de los stakeholders. Es básicamente cómo esperamos nosotros que sea ese involucramiento a lo largo de toda la etapa del ciclo de vida del proyecto. Y está el plan de gestión de los recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque posiblemente en ese plan estará identificado qué recursos van a estar en qué momento del proyecto. Habrá recursos que entran, otros que salen, otros que están, digamos que de forma transversal durante todo el proyecto. Y es importante, digamos, que esa identificación para saber si tengo que identificar nuevas necesidades de comunicación, si la comunicación que yo ya tenía identificada como entregable solamente se da en ciertas etapas del proyecto y luego no se vuelve a generar, pues es algo que yo tengo que hacer transversal para todo el proyecto. Tengo una serie de documentos que se van generando a lo largo de todo el proyecto. Entonces, en este caso, Sebastián, durante la ejecución del proyecto, tiene que garantizar que efectivamente esos documentos, en general, primero, se estén gestionando y segundo, si hay alguna fuente de riesgo asociada a la comunicación que empiecen a alertar cada uno de esos documentos. Entonces, por ejemplo, en el registro de lecciones aprendidas o en los informes de calidad o en los informes de riesgo pueden haber algunos aspectos claves en términos de comunicación que Sebastián en este caso tiene que empezar a escanear esos documentos, escanear en el sentido de una lectura muy ágil y muy rápida para tratar de identificar fuentes de riesgo. Otros documentos distintos a los documentos del proyecto, pero que le van a servir como insumo, son los informes de desempeño del trabajo. El informe de desempeño del trabajo básicamente va a hacer referencia a cuál es el estatus del proyecto en un momento dado. Y eso puede tener, digamos, que algunos insumos que le puedan permitir a Sebastián identificar si hay algunas falencias desde el punto de vista de la comunicación. Como siempre, vamos a tener los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas, básicamente son herramientas de habilidades blandas y uso de los canales y los medios que se identificaron en el plan de comunicación. Entonces, en el plan de comunicación yo había identificado cuáles eran las tecnologías de la comunicación, los métodos que iba a utilizar, posiblemente si contaba o no con un sistema de información para la gestión de proyectos. Y en este caso el gerente del proyecto y su equipo tiene que desplegar una serie de habilidades blandas, competencias de comunicación, la retroalimentación, comunicación no verbal y el tema de las presentaciones. Y básicamente el equipo del otro lado también tiene que desarrollar una serie de habilidades. Este tema de la comunicación no es tan fácil. ¿Por qué? Porque a uno le dicen de nuevo lo que tiene que tener, pero por ningún lado le dicen cómo desarrollarlo. ¿Sí? Y pasa igual que como con otras cosas, y es que nos dicen que lo más importante son las habilidades blandas, pero dentro de los pensum normalmente no tenemos ninguna asignatura que nos ayude a desarrollar esas asignaturas, esas competencias, ¿cierto? Pocas veces, a no ser que uno decida hacerlo de cuenta propia, no tenemos cursos de negociación, no tenemos cursos de liderazgo, no tenemos cursos de comunicación efectiva, de equipos de alto desempeño, ese tipo de cosas no nos enseñan las partes técnicas y básicamente se vuelve una responsabilidad del gerente del proyecto el centrarse en mejorar esas habilidades que cuando ustedes la miran en el libro simplemente aparece como un parrafito diciendo o describiendo lo que es la competencia. ¿Listo? Bien. Entonces, desde el punto de vista de las comunicaciones del proyecto, es mucha la información que nosotros normalmente generamos. ¿Cuál información, digamos, que sería relevante desde el punto de vista del proyecto? Los informes de desempeño o los informes de avance. En la sesión de mañana, que vamos a ver, vamos a empezar a mirar seguimiento y control como grupo de procesos. Ya hemos visto algunos procesos, pero como grupo de procesos lo vamos a ver mañana. Un aspecto fundamental son los informes de avance. Entonces vamos a identificar qué debería tener un buen informe de avance y cómo debería mostrarse esa información. El estado de los entregables también es importante, porque de alguna forma recuerden que como gerentes de proyecto nos miden en términos del alcance, el tiempo y el costo. Normalmente los informes de avance hacen mucha, o le dan más importancia a los temas de cómo voy con respecto al cronograma, cómo voy con respecto al presupuesto. Tenemos que buscar la manera que yo pueda documentar cuál es el estado de esos entregables, ¿cierto? Que irá de la mano con los avances de cronograma y los costos incurridos. Y ahora una serie de información distinta
dependiendo del stakeholder. Entonces, como parte de las comunicaciones del proyecto, habrá presentaciones y otra información requerida por los interesados. ¿Cuál información? La que esté en la matriz de comunicaciones. Lo que no esté en la matriz de comunicaciones, yo no voy a hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la gestión por generar esa información. Por eso tiene que quedar lo más completa posible. Así como desde el punto de vista del alcance, mi contrato es la WS y lo que no esté en la WS no hace parte del alcance del proyecto. Con las comunicaciones pasa exactamente lo mismo en la matriz de comunicaciones. Lo que no esté explícitamente definido en la matriz de comunicación no se genera formalmente como documentación dentro del proyecto. El siguiente elemento que Sebastián tenía que tener en cuenta era asegurarse que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de sus interesados. Entonces, aquí hay como dos momentos del tiempo. Un momento de planeación, donde se identificaron las necesidades específicas que tenían los stakeholders en temas de comunicación. Un segundo momento en ejecución, donde efectivamente se generó esa comunicación, se hizo la recopilación, la distribución, el almacenamiento y la disposición final de esa información. Pero el hecho de que se hayan dado las dos cosas no quiere decir que las necesidades y las expectativas que tenían los stakeholders con respecto a eso que requerían saber acerca del proyecto se dieran, ¿cierto? Entonces posiblemente sí estoy generando el informe de avance, pero mi cliente considera que ese informe de avance no es lo suficientemente detallado, lo suficientemente completo para darle la información que necesita. Entonces Sebastián, es una labor de monitoreo y control, debe garantizar que lo que yo planeé y lo que estoy ejecutando, es decir, que mi plan de gestión de comunicaciones y mi matriz de comunicaciones, que es un documento de planeación, vaya en línea con lo que yo estoy ejecutando, que yo haga lo que dije que iba a hacer, pero adicionalmente que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de los interesados. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente tienen que revisar el plan y ajustarlo y adaptarse a las necesidades que tiene mi cliente con respecto a la comunicación. ¿Listo? El beneficio clave es el flujo óptimo de información tal como se define en el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. Recuerden que en ese plan de involucramiento de los interesados ustedes tienen la definición de esos cuadrantes para identificar si mi usuario es un usuario normal, si es un usuario VIP, si tiene necesidades especiales de comunicación, y yo tengo que garantizar que esos usuarios especiales efectivamente estén bien comunicados. Los insumos casi que son los mismos desde el punto de vista anterior, y así va a pasar con la mayoría de los procesos de monitoreo y control, que van a tener casi que los mismos insumos de la ejecución. El único elemento adicional va a ser el resultado de la ejecución, digamos que como registro de información para poder tomar decisiones de qué elementos tienen que ajustar en el plan. Entonces se dan cuenta, digamos que tengo mi plan de gestión de comunicaciones, tengo las mismas comunicaciones que yo he generado en el proyecto, que sería el insumo, el resultado del proceso anterior, y tengo los mismos informes de desempeño, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. ¿Listo? Entonces, resumiendo, tenemos tres procesos. Un proceso de planificación que tiene como entregable plan de gestión de comunicaciones y matriz de comunicaciones. Tenemos un proceso de ejecución en la cual, más que un entregable en sí mismo, lo que se busca es garantizar que todo lo que dije en el plan efectivamente se haga. Los entregables ahí, ¿cuáles serán? Lo que dije que iba a comunicar desde el punto de vista del plan. Entonces el entregable será el informe de avance, la matriz de riesgos, el cronograma, todo lo que yo haya dicho que tenía. Esas 8 hojas que les mostré en tiempo de ejecución tengo que garantizar como gerente del proyecto que lo voy a hacer. Y un tercer proceso que tiene que garantizar que todo eso que dije que iba a hacer y que lo estoy haciendo cumpla con las necesidades que tiene mi cliente con respecto a la comunicación. ¿Listo? Sebastián adicionalmente entendió la importancia de identificar factores de riesgo con respecto a las comunicaciones. ¿Por qué vuelve a aparecer esto igual que en el tema de la calidad? Porque yo les dije que el elemento riesgo es un elemento que es pivote de todos los demás. Es decir, que yo tengo que identificar fuentes de riesgo asociadas a todas las otras áreas de conocimiento, y eso eventualmente puede hacer que tenga que volver a modificar mi plan. Entonces Sebastián entendió la importancia de esa tarea y empezó a identificar esos factores de riesgo asociados a la comunicación. Entonces lo primero, un riesgo es que haya falta de comunicación en el proyecto. No la falta del plan, ni la falta de la matriz, sino la falta de comunicación.
lo que le pasó a mi proyecto. Yo tenía plan, tenía matriz, pero no había comunicación. Y supuestamente, ¿para qué era el plan? Para gestionar las comunicaciones del proyecto. ¿Y la matriz para qué era? Para definir qué se comunicaba en el proyecto. Pero yo no tenía comunicación. Seguíamos trabajando como sitios. El segundo, que la comunicación no sea efectiva, ¿cierto? Entonces tengo un plan, tengo todo muy pintado, muy bonito, la estrategia, la arquitectura, etcétera, pero esa comunicación no es efectiva. Igual que en el caso que les acabé de mencionar. Tercero, que no se planifique cómo comunicar los riesgos. Entonces todos los extremos son perversos. Tanto tener una matriz tan detallada que no facilita la comunicación como no tenerla, ¿cierto? Entonces aquí no quiero que se lleven el mensaje de que no tengamos plan o no tengamos matriz. El mensaje es: tengamos un plan que facilite las comunicaciones y tengamos una matriz que facilite las comunicaciones, ¿cierto? Porque no se me puede materializar el tercero, y es que yo no planifique cómo comunicar las comunicaciones, aquí no riesgos sino las comunicaciones. ¿Listo? Cuarto punto, la deshonestidad en las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, eso lo que busca, o más bien hace referencia al factor humano dentro de las comunicaciones, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una serie de insumos o unas comunicaciones que nos llegan una información, y basados en esa información nosotros tomamos decisiones, ¿cierto? Si esa información no es cierta, no es honesta, no es veraz, posiblemente las decisiones que yo estoy tomando en el proyecto efectivamente se van a materializar pues digamos que en detrimento del proyecto. ¿Qué sería una deshonestidad de comunicarse, por ejemplo? ¿En qué tipo de documento ustedes creen que uno puede ser deshonesto en un documento gerencial del proyecto? Cuando uno maquilla las cifras, en un informe de avance. Y maquillar es pero súper fácil. Un cronograma. Un cronograma, lo vamos a ver mañana. Eso es, pero mejor dicho, ¿se puede ver, no? Hay artistas haciendo eso. Y las mismas herramientas facilitan que uno pueda hacer ese enmascaramiento de cosas. Cuando eso pasa, a veces uno no tiene capacidad de maniobra. Cuando no tiene capacidad de maniobra, el gerente del proyecto ya no puede hacer nada. Hubiera podido hacerlo si durante la ejecución del proyecto, digamos que se hubieran dado la información certera. Hay algo que pasa en los proyectos y es el síndrome del 90%. ¿Lo han escuchado? No lo vean inicialmente. El síndrome del 90% dice que en general, para cierto tipo de proyectos, y esto tiene que ver con la forma o la periodicidad con la que yo hago el seguimiento, normalmente uno le pregunta a su equipo cómo vamos, ¿cierto? Supongan que esto es el 100% del trabajo. Este es el horizonte del tiempo. Y él debería moverse así. Este sería el avance real del proyecto hasta llegar a ese 100%. Y en general, él empieza a moverse así. Hasta más o menos un 80 o un 90% de la tarea. Y luego se comporta así. Entonces uno dice ley de Murphy. Este tipo le fue bien todo el proyecto, pero faltándole una semanita o 2 semanitas para cerrar, parece que el universo conspiró porque se empezó a atrasar. Y cuando debió haber terminado, aquí solo le faltaba este pedacito de tiempo, ya no hay mucho espacio de maniobra. Y cerrar ese 10% que tiene acá le puede tomar casi que el mismo tiempo que le costó llegar a ese 90%. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el universo es despiadado con los gerentes de proyecto. Porque tiene que corregir toda la información que le falta, ¿no? Pero si hasta aquí va bien. Pero de igual forma, el monitor de control te deja un retroceso y no sé qué quieres rematar. El gerente de proyecto estuvo todas las semanas detrás haciendo el seguimiento a ese proyecto. Y todas las semanas, y le fue perfecto hasta llegar al 80 o al 90%. ¿Y queda el proyecto total? ¿Ah? ¿Por qué? Surgen proyectos en los cuales uno toma un entregable muy grande, del cual no puede tener evidencia objetiva con respecto a su avance real. ¿Me explico? En un proyecto físico, es muy fácil medir el avance, porque usted lo ve. Si usted tiene que hacer un muro de 100 hileras
y usted tiene 10 días para hacerlo, por prorrateo, usted dice, todos los días debe hacer 10 hileras, ¿cierto? Asumiendo, digamos, que se tiene la misma productividad todos los días. Es fácil verlo, usted va al final del primer día y ¿cómo mide el avance? Pues cuenta las hileras y dice, va 8 hileras de 100, o va 10 de 100, o va 12 de 100. Y ahí sabe si va atrasado o adelantado. No tiene sino esas tres alternativas. O lleva 10, o lleva menos de 10, o lleva más de 10. ¿Cierto? En el mundo de los intangibles no pasa eso. Entonces, en el mundo de los intangibles, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un plan de gestión de comunicaciones. ¿Cierto? Y ese plan de gestión de las comunicaciones, ustedes se ponen la tarea y dicen, lo vamos a hacer en 10 días. Es esto de aquí a aquí. Nos vamos a demorar 10 días y ahí ya tenemos identificado cómo vamos avanzando. En el segundo día tendremos el 20% del documento, el cuarto día llevaremos el 40% del documento y así sucesivamente. ¿Listo? El documento, ¿cuándo está listo? Cuando uno tiene una versión final. Mientras tanto es un documento de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo no lo puedo partir en entregables más pequeños y yo todos los días les enviara un correo y les digo cómo vamos y ustedes me dicen, vamos bien, pero y yo les digo, muéstrenme cómo vamos. No, profe, si hasta todavía estamos trabajando en el documento. Ahí vamos trabajando, es un documento de trabajo en elaboración. Y así van hasta el día 8, ¿cierto? El día 8, ¿qué va a pasar? Correo, profe, auxilio, necesitamos más tiempo. Esa vaina está muy difícil. Yo no creo que lo alcancemos a acabar en los 2 días que nos hacen falta. Pero porque si todos los días, se dieron cuenta del atraso hoy, todos los días les pregunté y todos los días me dijeron que estaba bien. Y faltando 2 días es que aparecen todos los atrasos. Pero es por la forma en que estoy gestionando el proyecto. Porque si fuera a hacer seguimiento efectivo, yo debía haber partido ese documento, si fuera el hecho, en entregables. Entonces ustedes dicen, bueno, es que este es el entregable y yo lo voy a partir por secciones. Entonces ustedes hoy van a hacer la introducción, mañana van a hacer la política, pasado mañana van a hacer la matriz de comunicaciones y así sucesivamente. Y a esto le damos pesos. Cuando usted entregue vamos a reconocer el 10% de avance. Cuando entregue el 30% y así sucesivamente. Esto es más objetivo. ¿Por qué? Porque si ese fuera el caso, ustedes me tendrían que enviar por correo el documento con lo que llevo. Y yo podría, de acuerdo a esta tabla, corroborar si efectivamente se tiene o no el avance que nosotros habíamos convenido. Lo que pasa en este tipo de proyectos es que colocan un entregable que es muy grande, 10 semanas, y no lo dividen en nada más. Y confían en quién, en la persona que está haciendo el reporte. Y eso tiene que ver con la deshonestidad, ¿cierto? ¿Por qué él se empezó a hacer acá? Porque hasta que llegó a este punto, él no tenía que mostrar evidencia objetiva del alcance. Bastaba con que simplemente me dijera, voy al lío. Y como él conocía el avance planeado, que es la línea roja, todas las veces que yo le preguntaba, normalmente que me decía un valor que estaba muy cerquita a ese valor planeado. Porque aquí ya no pudo seguir haciendo lo mismo, porque ya estábamos muy cerca de entregar de que él me diera el entregable para revisión, y aquí ya fue donde empezó a preocuparse. Eso, en gerencia de proyectos, es el síndrome del 90%. El síndrome del estudiante sí lo vieron y la ley de Patmos. Eso sí, tampoco. Sí, eso sí, sí. ¿No? Bueno, nombre diferente. Nombre, el síndrome del estudiante sí se lo sabe. Y la resequía también. ¿La qué? Y la resequía nos tenemos todos. La ley de Alzheimer. A las salidas no la aclaran. Eso básicamente tiene que ver con la deshonestidad. Y es que en este caso el gerente de proyecto ya no tiene maniobra. Si se enteró que su equipo de trabajo no estaba dando informes fidedignos, digamos que ahí, de alguna forma, él también va a sufrir las consecuencias de ese atraso, sobre todo porque ya no tiene capacidad de maniobra para ajustarse. Mañana vemos el síndrome del estudiante. No, menos mal en este grupo no hay síndrome del estudiante. Ese es fácil. Es lo que uno hace, que hace normalmente uno es estudiante.
Profe, eso está pero duro, es entregable, pero ¿cuándo quiere usted que yo haga todo eso? Está súper difícil. Denos 2 días más. No, estaba para el viernes, déjelo para el domingo. O el lunes nosotros se lo entregamos. ¿Y qué va a pasar el domingo o el lunes? Corriendo a hacerlo a última hora. Y lo mismo hubiera sido si fuera martes o miércoles, o viernes o sábado de la siguiente semana. ¿Cierto? Ese comportamiento es un comportamiento cultural y se presenta también en la gerencia de proyectos. Entonces, en la gerencia de proyectos pasa que a uno le ponen una fecha límite. Y muy cercana a esa fecha límite, empieza uno a ver que el documento era muy difícil. ¿Sí? En los proyectos, ¿qué pasa? Uno hace una estimación. Esto es lo que sabe uno que se demora. Y uno le pone colchón. Por si pasa alguna cosa. ¿Listo? Entonces supongan que esto es 7 y esto es 3. Entonces cuando les dicen a ustedes cuánto se demoran, ustedes no lo dividen, sino ustedes dicen 10. ¿Sí? Ustedes saben que estos son 7, estos son 3. ¿Cuándo empiezan ustedes a trabajar en la tarea? En general, el día 3, porque ustedes saben que la actividad se demora 7. Entonces ustedes saben que arrancando el día 3, tienen 7 días para hacer la tarea. ¿Cuál fue el rollo con eso? Que ya se comieron la contingencia. Y si les llega a pasar algún inconveniente en esta franja, ya no tienen capacidad de maniobra. Porque justico, el trabajo se demora 7. Y aquí es donde empieza. Suponga que el profe buena gente, aquí listo, 15 días. ¿Qué es lo que va a pasar si les dan 15 días? Ustedes empiezan a trabajar el día 8. Porque saben que este trabajo se demora 7. Y por eso es que normalmente uno como estudiante, y me incluyo, corran en el tiempo que le corran en esta zona, corriendo uno a terminar el último día haciendo los últimos ajustes del documento o del proyecto como tal. Entonces el problema no es de colchón, el problema es cómo abordo la ejecución de ese colchón. Yo no sé por qué le digo el síndrome del estudiante, así está. Es una mala estudiante. Bien. Y lo siguiente, la informalidad de comunicarse. ¿Cierto? Entonces, aunque hay que, digamos que los extremos son perversos, no todo es comunicación formal. A veces efectivamente se logran mejores acuerdos cuando yo tengo la informalidad de la comunicación. Si tengo solamente comunicación informal, eso sí sería complicado desde el punto de vista del proyecto. Entonces, Sebastián, al aplicar esos 3 conceptos de forma consistente, logró salir al otro lado. Al igual que en el caso anterior, fue un trabajo duro, ejerció liderazgo a lo largo de todo el proceso, promovió la participación y fue disciplinado con la implementación de los planes de comunicación e involucró activamente a los distintos interesados que tuvo en cuenta las necesidades de información específicos que tenía cada uno de los clientes. Ahora Sebastián entiende la importancia de la adecuada gestión de las comunicaciones en un proyecto como factor crítico de éxito. Si las comunicaciones no funcionan, les cuento, eso es duro. Poder sacar ese proyecto al otro lado si los canales de comunicación no son fuertes y si no trabajamos como ellos. Preguntas. Ese silencio me tranquiliza. ¿No? ¿Alguna cosita? No, cierto que esos riesgos de comunicación están ligados a la matriz de riesgos que hicimos en Claro. de riesgo, o sea, todo eso va ligado. Todo eso va. Lo que pasa es que lo hemos mirado como por áreas de conocimiento, ¿cierto? Riesgos asociados a la calidad, riesgos asociados a las comunicaciones y así para cada uno. Al final, ¿qué es lo que uno hace?
recopila toda esa serie de riesgos y eso sería parte de la lista de riesgos que uno tiene allá, donde identificará cuáles son más relevantes cuando haga la calificación de probabilidad de impacto. Habrán algunos que estarán allá en el mapa de calor en el rojo, otros en el amarillo, otros en el naranja, en el verde, en lo que yo haya identificado. Habrá algunos que tengo que gestionar eficientemente, otros digamos que menos. Pero en general todo este ejercicio uno lo hace por área de conocimiento. Aquí obviamente cuáles serían, y el montón que nos hizo falta, asociados al cronograma, asociados al presupuesto, ¿cierto? Asociados al alcance. Arrancamos con cuál? Con el tema de calidad y con el tema de comunicaciones, pero funciona igualmente para todos. Entonces el trabajo cuando uno hace gestión de riesgos es demoradito, porque cada uno de estos le puede empezar a mover el plan de lo que ya tenía. Bueno. Entonces continuamos con gestión de los recursos humanos. Listo. Entonces la gestión de los recursos humanos, digamos que cubre todo el ciclo de identificar, me voy a centrar en los recursos humanos del proyecto. Digamos que es claro que un proyecto que yo necesito más cosas, no solamente personas, sino necesito insumos, necesito materiales, etc. Pero acá digamos que el que tiene un mayor complique desde el punto de vista de la gestión son los recursos humanos del proyecto, ¿cierto? Porque digamos que cuando usted compra insumos o materiales, usted ya tiene el insumo con las características que lo pidió y no tiene que hacerle nada a eso ya lo puede utilizar. Con las personas no, con las personas pasa que lo que uno pide no es lo que le llega y entonces uno tiene que identificar ese gap y tener que mirar desde el punto de vista del proyecto cómo cierra ese gap. Entonces por eso nos vamos a centrar dentro de la gestión de los recursos con los recursos humanos del proyecto. ¿Listo? Bien, entonces desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos hay un primer proceso que es la planificación como tal. En esa planificación de recursos humanos del proyecto, ¿ustedes qué creen que uno identifica? Los perfiles, las competencias, las habilidades, ¿qué más? La cantidad que necesito. Lo que se va a pagar. Presupuesto. ¿No? Posiblemente no, porque es que ese tema a uno lo tiene entre comillas sin cuidado como gerente de proyecto, entre comillas, me explico. Dependiendo de cómo esté estructurado el proyecto, puede ser que sea una unidad dentro de la organización en la ejecutante del proyecto la encargada de hacer todo el tema de contrataciones, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo es pedir solo perfiles. Necesito un ingeniero, necesito un arquitecto, necesito tal, necesito tal, necesito tal. Primero en el plan es lo que necesito. Otro momento después será el momento de la contratación. Pero en el plan yo lo que digo es lo que necesito, desde el punto de vista de los insumos, ¿cierto? Habrá un momento de contratación o de adquisición donde efectivamente se aterrizará y se dirá, ese recurso hay que pagarle tanta cantidad de plata. Pero ese ítem dentro del presupuesto general, ¿cómo lo tenía un supuesto ahí? Claro, tengo que empezar a tener un supuesto porque yo no sé necesariamente en cuánto vamos a tasar ese recurso. Y a veces eso puede hacer que el proyecto sea inviable. Por ejemplo, hay recursos que son muy difíciles de conseguir. ¿Ustedes cuánto creen que se puede demorar uno consiguiendo un recurso especializado? Bastante. Bastante es 2, 3. 6 meses, facilito. Y un proyecto parqueado por esperar el bendito recurso. Y si ustedes creen que yo llevo 6 meses buscando un recurso especializado, ¿cuánto creen que me va a cobrar ese recurso? El oro y el moro. ¿Cierto? Sobre todo cuando hay muy poquitos que hacen eso. Por ejemplo, en la empresa nosotros tenemos ese rollo. Hay unas cosas muy especializadas que hacen muy poquitas personas y los proyectos se quedan parqueados hasta que ellos tienen la disponibilidad de asignación al proyecto. Y no hay nadie más que lo haga. Y no estamos hablando de recursos locales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos recursos en unos temas de seguridad que hay que traer desde Israel. Y el señor empieza a facturar desde que se sube al avión.
Dios mío. Todo, que prende el taxímetro cuando se monta allá. Y aquí la tarifa pues es más o menos considerable, son algo así como $500, $600 diarios. Entonces eso me pega un poquito en el tema del proyecto, pero toca, pues es que son los que saben. Y de esos hay como 10 o 12 en el mundo, entonces están como ocupaditos normalmente en el tiempo, ¿cierto? Pero manejan unas plataformas muy específicas de seguridad en la cual son ellos los proveedores. Toca esperar a eso. Entonces, claro, eso me puede impactar mucho desde el punto de vista de los costos del proyecto, pero desde el punto de vista de la planificación, ¿yo qué digo? Lo que necesito, ¿cierto? Necesito este recurso, que sepa de esto, que sepa de lo otro, etc. Ya vamos mirando sobre la marcha, eso cuánto nos va a costar y si el proyecto sigue siendo viable o no, ¿cierto? Porque aquí la alternativa no es que me pongan otro, es que necesito eso, entonces valga lo que valga, yo necesito conseguir ese recurso, así me tengo que esperar más tiempo. Bien, entonces, ya en el momento de la adquisición ya vamos a revisar lo que sería el plan. No entro en el detalle, mejor dicho, sí les voy a mostrar el detalle. No es un entregable que ustedes tengan que desarrollar, solamente para que lo conozcamos. Recuerden, los entregables de esta asignatura son los que ya tenemos contemplados: plan de gestión de riesgos, plan de gestión de la calidad y plan de gestión de las comunicaciones, fueron los que acordamos. Los demás los mencionamos, y se los mencioné al comienzo de la clase, que en estas áreas de conocimiento iba a pasar un poquito más rápido. Nosotros digamos que era donde más entrar con más detalle. ¿Listo? Entonces, a la hora de adquirir el equipo del proyecto, lo que yo les tengo como entrada son precisamente ese plan de recursos humanos que ya les voy a decir que quieren. ¿Listo? ¿Qué técnicas y herramientas voy a utilizar? Entonces, aquí vienen 4 particulares, que son la asignación previa, y es lo que les acababa de mencionar. A veces el éxito de un proyecto depende de que desde el inicio del proyecto yo tenga en firme la asignación de cierto tipo de recursos. El proyecto no puede arrancar si desde el comienzo yo no tengo esos recursos, no hay quien más no hay otro recurso para hacerlo. Desde el punto de vista de la negociación, esa negociación se puede dar en distintos escenarios. Por ejemplo, imagínense en una organización donde 2 gerentes de proyecto están pidiendo el mismo recurso. ¿A quién se lo da? El que tenga más prioridad, o el que tenga más poder. También puede ser, ¿no? ¿Ah? Hay unos temas de poder bravos en las organizaciones, y ese poder tiene que ver con el nivel, por ejemplo, con el poder del sponsor, ¿cierto? Este proyecto puede ser más prioritario que este, pero si este, que es menos prioritario, tiene un sponsor de más alto nivel que le mete al hombro al proyecto, ¿cierto? Y lo apoya activamente, así este sea más prioritario. Si este sponsor está por debajo de este, posiblemente la asignación de los recursos se lo gana este, así el proyecto sea menos prioritario. Hay unos temas de ego y unos temas de poder que normalmente funcionan en las organizaciones. ¿Listo? O a veces el jefe dice: señores gerente de proyecto, ustedes dos me están pidiendo ese recurso, solucionen ustedes. Y entonces hay que hacerlos. No pueden vivir porque no están dentro del proyecto. Entonces una alternativa es: lo tenemos 50 y 50. ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de la planeación? Si fuera así el caso, salomónico, pues que una de las actividades en las cuales participe ese recurso se va a extender en el tiempo. Y puede que bajo esas condiciones mi proyecto ya no sea viable. ¿Ya? Entonces ahí tiene que fluir todo ese tema de la negociación. Si el recurso es que efectivamente no está disponible en la organización, ¿qué tengo que hacer? Adquirirlo. Y la alternativa es, por ejemplo, trabajar con equipos virtuales. ¿Quiénes acá trabajan en equipos virtuales? Ahora es más común. Por acá. ¿Los demás no? En mi caso también, nosotros vivimos de trabajar con equipos virtuales. Pues las operaciones es raro porque uno todavía no se acostumbra, pero se implementan algunas cosas para hacer más cercano el tema. Salas de telepresencia, que es distinto a una videoconferencia, pero digamos que no se va acomodando rápido. ¿Listo? Al final, ¿qué voy a tener? La asignación del personal del proyecto, en qué momento lo voy a tener disponible y la actualización al plan. ¿Listo? Entonces, miremos rápidamente lo que tendría ese plan de gestión de recursos humanos. Entonces, ese plan de gestión de recursos humanos es las reglas de juego,
es un plan igual a los demás, de cómo los recursos van a ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. Entonces, mira todo el ciclo de vida, desde la adquisición hasta la liberación final. ¿Qué describe ese plan? Roles y responsabilidades. ¿Qué quiero como rol y cuáles son las responsabilidades? Calendario de los recursos, cuándo los necesito y con qué porcentaje de dedicación los necesito. Criterios de liberación. ¿Ese recurso va a estar hasta la finalización del proyecto o solamente va a estar en una fase del proyecto? ¿Cierto? ¿Y cuál va a ser el criterio para liberarlo? El criterio puede ser una fecha fija o puede ser una condición dentro del proyecto. Por ejemplo, en planeación, esa fase en la cual va a trabajar ese proyecto termina el 31 de julio. Una alternativa es que yo diga, 31 de julio, estemos donde estemos, yo libero ese recurso, porque ese es el compromiso. O podría ser, la fecha de liberación planeada es el 31 de julio, pero si tenemos atrasos en la actividad, ese recurso lo libero hasta que termine la actividad que él está desarrollando. Son reglas de juego. Necesidades de entrenamiento. Tengo que identificar cuáles son las necesidades específicas que debe tener de entrenamiento que tenga ese perfil específico. Obviamente uno lo pide con todo lo que necesita, pero a veces es bien difícil encontrar esa combinación en el mercado. Entonces a veces en un juego de negociación lo que le dicen es, esto fue lo mejor que encontramos, tiene estos gaps o estas falencias y tenemos que mirar en el transcurso del proyecto cómo superar, cómo cerrar esas brechas. Debe quedar claro cómo va a ser el tema del reconocimiento y la recompensa al interior de los equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, ese tema de reconocimiento es un tema humano. Lo vamos a ver más adelante cuando nosotros esperamos, o más bien, cuando nosotros hacemos un buen trabajo, normalmente se da algún tipo de beneficio adicional que puede ser algo que es tangible o puede ser simplemente el reconocimiento. ¿Cierto? El reconocimiento al mejor proyecto, el proyecto del año, el empleado del año, el gerente del proyecto del año, el proyecto que se ganó el concurso de yo no sé qué, eso es reconocimiento. Y el tema de recompensa es algo que no necesariamente es dinero, puede ser un salario emocional, ¿cierto? O puede ser algo que es particularmente importante para cada uno de los empleados. Eso debe quedar documentado por escrito, las cosas no deben hacerse por debajo de la mesa. Si voy a dar recompensas, eso tiene que quedar sobre la mesa. ¿Ustedes qué tan amigos serían de dar recompensas en los proyectos? Una recompensa es algo que yo doy como resultado de un comportamiento excepcional desde el punto de vista del desempeño del proyecto. Porque terminamos antes, porque nos costó menos, porque tuvimos menos cantidad de errores, porque subió el nivel de satisfacción de los clientes. ¿Ustedes qué opinan de dar recompensas? Es una motivación. Sí. No. Por acá dicen que no. Bueno, ¿Por qué no? Yo alguna vez trabajé con este tema y básicamente la gente se preocupaba por su parte al final y realmente no entregaban los cortes de las obras pues como eran en ensamblaje local para esta cerveza. Entonces como veían que tenían una comisión extra, entonces era como mediocre la mitad del mes y al final corrían para hacer tanto, salían todos los problemas que usted habla ahorita. Eso no era bueno, realmente. A nosotros tampoco nos ha funcionado muy bien el tema, porque la gente busca el escenario para poderse ganar esa, entre comillas, esa recompensa que termina siendo no una recompensa al trabajo excepcional, sino a no haber terminado el trabajo. Entonces hace algún tiempo nos pasó que nosotros, cuando las personas tenían que trabajar tiempo extra, por ejemplo los domingos, o que tenían, por ejemplo, que trabajar en la noche como causa excepcional, la empresa les pagaba todo, los recogían las casas, les daba lo de la comida, un domingo se lo pagaban triple, en la noche también se lo pagaban triple, etc. Y extrañamente se nos empezaron a subir los problemas y los rollos que no se lograban solucionar en tiempo normal de trabajo. Y entonces, ¿qué tocaba? Programar cuadrillas y programar equipos de trabajo para que lo hicieran en las noches o lo hicieran los domingos. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y pues era muy raro porque veníamos como en una tónica de que eso era una excepción. Excepcionalmente a uno lo llamaban para que trabajara en la noche o para que trabajara un sábado o un domingo.
y ahora todo se estaba represando, y tocaba sacar bulto desde gente para que trabajaran sábados y domingos. Y terminaban, digamos, cuadrándose un salario mucho más alto vía domingos y vía recompensas. Realmente el tema de tener un buen trabajo, de completar eso a tiempo, era lo que menos les valía, era buscando el mecanismo para poderse ganar esas recompensas. ¿Y no, qué pasa normalmente cuando la empresa empieza a hacer eso y ve que los empleados toman más allá? Lo quitan. ¿Sí? No se complican por ese tema. Porque así pasa, y es un tema también cultural. Nosotros nos dan un pedacito de más, y ese pedacito después del tiempo lo asumimos como un derecho adquirido. ¿Sí? Y básicamente empezamos a pedir más, empiezan a pedir más, a pedir más, a pedir más. Entonces eso nos pasó, y ya no se contempla el trabajo por fuera de la jornada. Pero me llama que nosotros tenemos ciertas restricciones para ese tipo de recompensas, porque nos pasó. Entonces hay otras alternativas y con otro tipo de aprobaciones, por ejemplo, por ambientes de desarrollo y calidad, no va a haber bonificaciones ni tipo ni esas cosas, solo en ambientes productivos y viene con aprobación de gerencia y el IPM, pues si no, no se hace. Aquí pasa lo mismo, ya no es que no pasa, que sigue pasando, pero se disminuyó porque ya antes lo aprobaba casi que el jefe de cuadrilla. Y ahora tiene que ser por allá un director o un vicepresidente el que apruebe esos cambios excepcionales de trabajo. Entonces ese tema de las recompensas de algunos gerentes de proyecto que no llegaban a eso. Pues digamos que como concepto es muy bueno, debería ser así, pero la gente al final termina más pendiente allá en la calculadora de cómo va a ser para y de cuánto le va a llegar de recompensa que de estar pendiente de la calidad de trabajo que tiene que imperar. Ese plan de gestión de los recursos humanos también tiene que ver con el tema del cumplimiento de las regulaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las regulaciones específicas al tipo de rol que estoy solicitando? Porque hay algunos trabajos específicos que requieren un cumplimiento de una regulación específica y por tanto un tema de seguridad física. Por ejemplo, en mi organización, la gente que se sube a los postes a hacer las adecuaciones, los técnicos, pues eso tiene que tener un curso de manejo de alturas, no cualquiera se puede coger una escalera y subirse ahí porque eso tiene unos riesgos específicos y tiene que tener una capacitación y tiene que tener ciertos elementos asociados a esa red. Posiblemente a los de oficina no, pero ellos en particular necesitan hacer este trabajo. Bajo ciertas condiciones no pueden desarrollar su trabajo. Entonces, por ejemplo, ante tormenta eléctrica o ante lluvia no les permiten que hagan ese trabajo, ¿cierto? Puede estarse parqueado el proyecto, puede que esté atrasado, puede lo que sea, pero por un tema de seguridad física y cumplimiento de regulación, ellos no pueden hacer eso. Lo mismo hace un piloto de un avión, ¿cierto? Él tiene un número de horas máximo que puede volar a la semana o en el día, y una vez así esté parqueado en la pista, que creo que nos ha pasado a algunos que tienen que cambiar la tripulación, ¿cierto? Porque él justico le daba para llegar Bogotá-Medellín, pero hubo algún atraso, alguna cosa, y él ya estaba en pista y pum, se le venció el tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Buscar otra tripulación para hacer el cambio correspondiente, porque por un tema de legislación no puede continuar haciendo el trabajo. Entonces todos esos temas tienen que ser considerados dentro del plan. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la asignación previa, el tema era que es que el proyecto puede ser el resultado de haber prometido que determinadas personas serán parte de la propuesta competitiva. ¿Sí? El proyecto puede depender de la experiencia de determinadas personas o en el acta de constitución del proyecto se definen determinadas asignaciones de personal. ¿Esto qué es? Un supuesto. Cuando yo firmo el proyecto, el acta de constitución del proyecto, cuando hago la planeación inicial, hago el supuesto de que esos recursos van a estar disponibles. Si esos recursos no están disponibles, en algunos casos, cuando son recursos muy específicos, yo lo puedo alocar en el mismo proyecto. Segundo tema, la negociación. Entonces la negociación puede ser con los gerentes funcionales o puede ser con otros gerentes de proyecto. Cuando es el gerente funcional, en las organizaciones que son puramente funcionales, normalmente los recursos vienen de las distintas áreas que están involucradas en el proyecto. Entonces en una organización funcional o jerarquizada, lo que yo tengo son los distintos departamentos. Supongo que por aquí está la PMO, la que gestiona los proyectos, que es una unidad organizacional más,
y aquí es donde está mi gerente de proyecto. Y lo que pasa normalmente es que como son proyectos que son transversales a toda la organización, yo tengo recursos en cada una de las unidades funcionales o perfiles. Y cuando constituyo el proyecto, lo que identifico es cuáles de los recursos requiero. Puede ser que lo requiera él, y el que va a iniciar es él. ¿Cierto? Entonces digamos que de alguna forma hay asignación de las distintas unidades funcionales. Entonces el primer tema de negociación normalmente será con estos dueños de las áreas funcionales, ¿cierto? Para asegurar que el proyecto reciba personal con todas las competencias y que todos los miembros puedan trabajar en el proyecto hasta completar las responsabilidades. ¿Cuál es el problema que pasa con esto? Que cuando esto pasa, todos estos señores empiezan a tener dos jefes. Su jefe natural, que es el jefe de la unidad funcional, y ahora tienen el gerente de proyecto. ¿Cierto? Aquí normalmente se hacen acuerdos. Usted va a trabajar el 40% del tiempo en las actividades del proyecto y el 60% en la operación. ¿Qué rollo le viene a esto? Que uno trabaja en dos mundos al tiempo. Pues que pronto no va a ser eficiente ninguno de los dos. No va a ser eficiente. Puede crear conflictos. Puede crear conflictos. Y lo normal que pasa es que termina trabajando más del 100% del tiempo. ¿Cierto? Es decir, toda esa carga de lo que está ocurriendo, de los desfases que empiezan a haber a nivel de proyecto o a nivel de operación, son absorbidos por el recurso final. ¿Cierto? El día en que la operación tuvo algún inconveniente, ¿qué va a decir el dueño de esta unidad de negocio? Lo necesito. Porque en esta organización prima la operación, la compañía tiene que seguir funcionando. El proyecto es algo que es una idea que hasta ahora se está materializando, entonces en ese orden de ideas prima la operación. ¿Y ustedes qué creen que dice el director del proyecto? Sí, pobrecito, esos 3 días no pudo trabajar porque estaba pendiente de la operación. No se preocupe. Adelante el cronograma, en el sentido de mover el cronograma 3 días y aquí no ha pasado nada. Tienen que ponerse al día, ¿cierto? Porque él tiene que cumplir con el proyecto, él tiene unos indicadores de gestión, él tiene unas tareas asignadas, y si él se atrasa y esa actividad hace parte de la ruta crítica, los demás también se van a atrasar, ¿cierto? Entonces, cuando esto pasa, y a veces pasa incluso que yo estoy 20% en el proyecto 1, 20% en el proyecto 2 y pues 60% en la operación. Ahora tengo 3 jefes. El jefe del proyecto 1, el jefe del proyecto 2 y el jefe de este. Y a todos tengo que garantizar el cumplimiento. ¿Sí? Entonces digamos que ese tema de negociación de gerentes funcionales, si bien es cierto, lo que busca es garantizar que el proyecto tenga todo el personal con todas las competencias que normalmente están regado por la organización, en términos generales no es muy buen negocio para la persona que está haciendo la actividad. Pero que normalmente al inicio del proyecto se asignan los porcentajes de dedicación, ¿cierto? Sí. Pero muy posiblemente en la realidad de las cosas no debe ser, esos porcentajes varían dependiendo de las funciones que se montan. ¿Hay alguna herramienta, algún programa que permita como, por ejemplo, del 100% de un profesional de X entidad, manejar como esas variaciones y saber en X momento cuánto tiempo tiene disponible? Sí, claro. Por ejemplo, Microsoft Project permite hacer eso. ¿Está en la Claro. Si quiero, le sacamos 5 minuticos y les muestro cómo se hace. No se demora más de 5 minutos. Entonces, ahí uno cómo sabe cuánto, por ejemplo, le va a asignar a un recurso a otro. Pues digamos que sí que está en un proyecto o que es alguien que está en operación, y le va a decir, bueno, usted me va a trabajar 20% de su tiempo en el proyecto. No, es un tema de negociación. ¿Por qué? Porque el jefe dice, ese recurso es clave para mi organización. Yo lo más que lo puedo sacrificar por la organización, y eso porque el vicepresidente me acabó de escribir un correo, ¿cierto? Y es el vicepresidente, me convenció que lo tengo que asignar en un 30%.
Señores, si lo necesitan en 2 o en 3 proyectos, ustedes pónganse de acuerdo en cómo van a dividir ese 30%. Pero es claro que la prioridad la tiene la operación en el negocio. Cuando la operación falle, ese señor inmediatamente lo sacan de allá del pelo y lo ponen a solucionar el problema que está en la operación. Y eso hace que los proyectos se distancien. En los cronogramas se puede hacer de distintas maneras. Hay algo de parejas. Yo puedo tener una herramienta como Project Server. ¿Lo han escuchado? Project Server, hagan de cuenta que es una base de datos que me permite manejar distintos proyectos, distintos, ¿cierto? Con una base de datos centralizada de recursos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, vamos a aclararles, no me demoro para hacer el concepto, y ahorita si quieren lo miramos en la herramienta, no nos demoramos más de 5 minutos, es muy fácil de modelar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la base de datos de los recursos, ¿cierto? Y ahí aparece, por ejemplo, que Wilson tiene una disponibilidad del 100%, o puede ser menor, porque puede ser que como yo lo haya modelado, yo diga que la disponibilidad real de él es el 80%, porque el 20% lo tengo a tareas administrativas. ¿Listo? Luego, yo hago mi primer proyecto, y en ese proyecto digo que necesito a Wilson. ¿Listo? Entonces lo digo aquí, lo tengo, en esta tarea va a estar Wilson al 50%. Y luego viene otro proyecto distinto a estos y también hace la planeación y dice que acá necesita Wilson el 100%. Pero este señor solamente está viendo su proyecto como tal. Inmediatamente él hace la asignación, la herramienta detecta que en este rango de fechas, ¿cierto? En este pedacito que tengo acá, Wilson está sobreasignado, ¿cierto? Entonces lo que hace es un mapa de distribución de los recursos donde dice hasta esta fecha Wilson venía al 50%. En esta fecha Wilson está al 150%, y aquí está el 100%. Y después de esta fecha vuelve a bajar al 100%. Y esto lo marca como sobreasignación. Entonces le marca visualmente y le dice que en este periodo de tiempo hay una sobreasignación del recurso. Eso lo digo a nivel de la base de datos, pero a nivel de los proyectos, cuando este señor hace la asignación, automáticamente en este plan de trabajo se dispara una alerta y le dice, ese recurso alguien más lo está solicitando y está sobreasignado. Y a este señor les genera la alerta diciéndole, usted acaba de asignar un recurso y ese recurso tiene sobreasignación. Normalmente, cuando se manejan múltiples proyectos al tiempo, hay un equipo que se llama el equipo de gestión de la capacidad. Ese equipo de gestión de la capacidad mira este dashboard y él es el encargado de determinar cómo eliminar esta sobreasignación. ¿Por qué? Porque solo tengo un Wilson y lo están pidiendo al 150. Entonces hay dos alternativas. O pongo a alguien, ¿cierto?, a hacer esta tarea que no sea Wilson para eliminar ese tipo que yo tengo. O utilizo las herramientas que tienen las posibilidades que tiene la misma herramienta, que es aplanar las sobreasignaciones. ¿Cómo quito este tipo? Moviendo una de las dos actividades hacia la derecha. O esta la coloco antes, o esta la muevo después. Y él es capaz de hacer eso de forma automática. Y tiene un algoritmo para aplanar que básicamente tiene lo que está en paralelo, lo serializa. Y uno le dice que tiene prioridad. Entonces yo le digo antes de hacer el balanceo, si este tiene más prioridad que este, para que él sepa si el que tiene que mover es este o el que tiene que mover es este. Así básicamente funciona el tema de la sobreasignación. Nosotros, así funciona la empresa, nosotros manejamos al tiempo cerca de 150, 180 proyectos y todos los tenemos centralizados. Entonces tenemos una vista donde en la medida en que van haciendo las planeaciones nosotros vamos viendo los picos y el equipo de capacidad es el encargado de gestionar con las áreas de negocio cómo hacer el balanceo de los recursos. Listo, nos vamos a ver 15 minutitos. Ya les coloco eso en el drive para que cuando vengan ya esté disponible. Gracias.